tema muy interesante, un poco difícil al principio, ya sea por la anatomía, pero hay que aprender los conceptos básicos y eso nos va a llevar a la comprensión del tema. ¿Alguien me puede decir qué entiende por hernias o alguna vez escuchó hernias? Active su micrófono y hable. Alguien, cualquier cosa, todo se puede equivocar ahora. ¿Qué entienden por hernias? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hernia es la protrusión o salida Ya. de una víscera o tejido a través de la pared abdominal. Ya. Está muy bien ese concepto. Es la salida o protrusión de un órgano abdominal temporal o permanente a través de un orificio anatómicamente ya constituido. Quiere decir que ya estaba ahí, que Dios lo creó en el cuerpo ese agujero y ese defecto fue el que provocó la hernia. ¿Le entendieron todos? Esa definición que dijo su compañera tiene que ser así y hay que entenderla por parte. Es salida o protrusión. Primera parte del concepto. De un órgano abdominal. Vemos aquí como en esta foto se ve un intestino, ¿verdad? Entonces es la salida o protrusión de un órgano abdominal, ya sea temporal o permanente. ¿Qué quiere decir? Que sale cuando puja o está todo el tiempo ahí. Esa es el concepto bien claro. Por eso hay que saber salida, protrusión de un contenido abdominal, ya sea temporal, o sea, un rato o todo el tiempo, a través de qué? Los orificios anatómicamente constituidos. Eso es lo que nos va a diferenciar de la palabra eventración. ¿Alguien escuchó alguna vez eventración? Eventración viene a ser prácticamente lo mismo, solo que el orificio anatómicamente ya no es constituido. Ya es un defecto herniario causado ya sea por trauma, por cirugía, por golpe. Un paciente que se operó de una vesícula con una Kocher, al tiempo empieza a tener una masa, una protuberancia cuando hace esfuerzo. Ese fue un defecto que un cirujano se lo hizo y no cerró bien por algunas causas, ya sea por ejercicio, por mala alimentación o por múltiples causas, ¿no? Entonces, esa hernia que se produce por una cirugía ya se llama eventración. Se diferencia de la hernia porque la hernia sale por un agujero anatómicamente constituido. ¿A alguien no le quedó claro ese concepto de hernias? Para que lo vuelva a repetir. Bueno, vamos a empezar y vamos a ir preguntando. El que quiera activa su micrófono y me pregunta. Entonces, ¿ve? Como aquí lo volvemos a ver. Es la salida de cualquier estructura anatómica por un orificio anatómico o adquirido, o debilitamiento de la pared musculoesquelética en el cual ya hay una situación. Esa es una definición un poco más práctica, por así decirlo, pero a mí me interesa que aprendan la definición que tiene su libro. Su libro de Michans, ¿tiene Michan, no es todo? Protrusión ocasional o permanente de una víscera o tejido a través de un orificio o defecto de la pared anatómicamente constituido. Ese es el concepto de hernia. Las hernias tienen dos componentes básicos. El continente, que es el saco herniario, que está formado por peritoneo, y el contenido, que es lo que hay dentro de esa hernia. Como dijimos, pueden ser varias estructuras, puede ser una. Aquí habitualmente vemos vísceras después de intestino delgado, intestino grueso, apéndice, vejiga, trompas, todo puede meterse en la hernia de acuerdo a la hernia donde esté. La hernia inguinal es la que se lleva la mayor parte de estas cosas. Entonces, contamos con un saco herniario y el contenido. De acuerdo al contenido va a cambiar su nombre la hernia, ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo se clasifican? Ya sabemos el concepto de hernia. Las hernias son salida o protrusión temporal o permanente a través de un orificio anatómicamente constituido. Ahora las clasificamos
de acuerdo a su localización, al lugar donde se ubican, de acuerdo a la condición en la que está la hernia, de acuerdo al contenido, como les decía, y de acuerdo a la etiología. Entonces vamos clasificando las hernias. Pueden haber, de acuerdo a su localización, se clasifican. La más conocida, que es la hernia inguinal. Hay la hernia crural, que es por debajito de ahí, la línea crural justamente. La hernia umbilical, que es en el ombligo. La hernia epigástrica, que está en la línea media entre el ombligo y el apéndice sigmoide. La hernia epigástrica, la hernia de Spiegel, la hernia semilunar de Spiegel, que es en la unión de dos músculos que ya vamos a hablar, y la hernia lumbares. Entonces, esto es de acuerdo a su clasificación. Si yo pregunto cómo se clasifican las hernias de acuerdo a su clasificación, aquí se va a clasificar de acuerdo a... Ya. Tengo un compañero que no quiere, se llama Torre. Ya, vaya, no te doy nada. Entonces, cuando yo pregunte de acuerdo a su localización cómo se clasifican las hernias, ustedes me van a responder, ¿se acuerdan? Se reclasifican de acuerdo a la hernia inguinal, la hernia crural, la hernia umbilical, la hernia epigástrica, la hernia lumbares y un montón de más que ya van a ver. Y cuando yo pregunte cómo se clasifican las hernias de acuerdo a su condición quiere decir cómo se presentan. Y aquí vemos donde esto es lo que más les causa conflicto. En las reductibles, en las irreductibles. ¿Qué son las hernias reductibles? Son las hernias que salen cuando uno hace esfuerzo y se puede reducir ya sea por maniobra manual, por reducción manual o por simplemente estar en decúbito. Y esas hernias asimismo se clasifican en espontánea y manual. Lo vamos a cambiar eso de espontánea y manual para hacer más fácil. Les voy a mandar otro cuadro después. Las reductibles se llaman coercibles e incoercibles. ¿Qué quiere decir esto? Las coercibles son esas hernias en las cuales uno puede reducirlas manualmente y se quedan en su lugar hasta que él hace esfuerzo de nuevamente empuja y se salen, por así decirlo. Y las incoercibles, que no tienen coercibilidad, quiere decir esas hernias que uno las reduce y al momento de quitar la mano vuelve a salir espontáneamente. Por eso se llaman espontáneas y manuales. Pero vamos a borrar esos conceptos y vamos a buscar que en su libro dice coercible e incoercible. Entonces, de acuerdo a su condición, se clasifican en reductibles e irreductibles. Ya hablamos de las reductibles. Las reductibles son las que se pueden meter y algunas se quedan manualmente y otras salen. Eso se llama coercible e incoercible. Coercibles son las que se pueden reducir y esa hernia queda durante un momento normal, hasta el momento que el paciente realiza una maniobra de Valsalva o de esfuerzo y vuelve a salir, a brotar esa hernia. Y las incoercibles son aquellas en las cuales reducimos el contenido, metemos toda la tripa, metemos así decir la hernia, y al momento de retirar la mano vuelve a salir espontáneamente. Eso se llaman incoercibles. Y bueno, vienen las irreductibles. Como su nombre dice, no se reducen, son irreductibles. Y ahí viene una subclasificación de acuerdo a las características de esta hernia. Están las atascadas, crónicas, aquí vamos a ir cambiando. Atascadas o estranguladas o encarceladas. Aquí vemos que las clasifica como crónicas y agudas. Las crónicas son las atascadas, deslizadas. Quiere decir que ese contenido no se reduce, pero no le causa ningún malestar que requiera una intervención quirúrgica. ¿Por qué las agudas sí? Las encarceladas y estranguladas son aquellas en las cuales el contenido, ya sea tripa, ya sea el intestino grueso, delgado, apéndice, el triflón, se meta dentro de la hernia y no pueda volver a su lugar. Y son estranguladas porque se dematiza y se corta la circulación a ese intestino que está dentro de la hernia y se estrangula, y al estrangularse no le llega circulación y ese tejido se muere y ya se hace una emergencia quirúrgica. Entonces la diferencia entre las crónicas y las agudas
es el tiempo de evolución y las características. No sé si me van entendiendo, es difícil este tema, tendría que estar en la pizarra mostrándoles. En cuestión de conceptos y clasificación, vamos bien, porque después la anatomía va a ser un poco más difícil, voy a necesitar ir a clase nomás, a la pizarra, o mostrarles unos tipos de videos. Alguien dígame cómo va la cosa, ¿entienden, no entienden? ¿Está confuso? Porque este es un tema que es realmente... ¿Perdón? Dígame. Doctor, ¿podrías repetir eso de la diferencia entre las atascadas y las estranguladas, por favor? Ya. Las atascadas y las estranguladas son irreductibles, ¿no? De acuerdo a su condición son irreductibles porque no se reducen, no entran en la cavidad. Las atacadas son de mayor tiempo y no tienen compromiso vascular en la estructura que está dentro. Esa sería la principal diferencia. Las atascadas no reducen, pero no tienen compromiso vascular dentro de las estructuras que esté dentro de la hernia, ya sea intestino, apéndice, útero, ovario, lo que se le haya metido no está comprometido su circulación de ese órgano. Mientras que en las estranguladas, sí, el tejido que se metió se atasca, se estrangula, y hay compromiso vascular, no le llega la irrigación sanguínea hacia ese intestino se muere, se perfora y provoca ya una infección generalizada. ¿Ya? Entonces, esa sería la diferencia. Atascadas, no hay compromiso vascular, el tiempo es mayor, mientras que las agudas sí tienen un compromiso vascular y sí son una emergencia porque ese órgano que se entró a esa hernia puede morir. Puede perforarse y complicar todo y hacer una peritonitis y ya no solo una hernia. Como les decía, el contenido puede ser intestino delgado, intestino grueso, vejiga, apéndice, divertículos de Meckel, eso se llama la hernia de Littré. Y cada una tiene un nombre. Van a buscar en su libro que la hernia en la que se le mete el apéndice se llama otro Mitre, creo que se llama. El divertículo de Meckel. No saben qué es el divertículo de Meckel, pero lo van a investigar. La vejiga, cuando es muy grande, se puede meter, deslizarse hacia la hernia. El intestino grueso y el intestino. Lo más común es que el intestino delgado, que es el que es más laxo y más largo, se introduzca dentro de una hernia y se atasque o se estrangule. Ese es el riesgo de las hernias. Por eso cuando ustedes ven un paciente que tiene hernias, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo sería que se meta el intestino y se atasque o se estrangule. Entonces ese paciente tiene que ser operado dentro de lo más pronto posible. Y si ya llega en la emergencia, quiere decir que está atascado o está estrangulado. Cuando llega una hernia, una emergencia, se supone que está atascada o está estrangulada. Y entonces, dentro de su clasificación ya decíamos que de acuerdo a su localización, de acuerdo a su condición, que ya hablamos, y ahora vemos que de acuerdo a su etiología, existe la etiología congénitas, que es por defecto del desarrollo por persistencia. Cuando a ustedes le pregunten de un niño cuál es la causa de la aparición de una hernia en un niño, es por persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre y la persistencia del conducto de Nuc en la mujer. Entonces, esa es la causa etiológica congénita de que los niños de 3 años, 4 años tengan hernias. Es porque hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal y una persistencia del conducto de Nuc en la mujer. Y bueno, en la etiología ya dijimos las congénitas, ahora vemos las adquiridas, que aquí entran las recidivantes posquirúrgicas, que eso ya es una eventración. No se confundan en esta parte. Pero están las adquiridas, que son en un adulto que tiene una mala alimentación y tiene trabajos forzados y alza mucho peso. Como pasa en los pacientes de ayoreo, son muy herniógenos, por así decirlo, pero es porque tienen una mala nutrición, muy rica en carbohidratos y pocas vitaminas y en colágeno, y alzan mucho peso en los ríos, ¿no? Entonces tienen más tendencia a hacer hernias, y esas son hernias adquiridas, porque el conducto inguinal tiene un conducto inguinal profundo y uno
superficial. Esos conductos están ahí, Dios nos los puso ahí. Pero en algunas partes esos conductos son más anchos y provocan la aparición de hernia, ya sea por esfuerzo de peso, por aumento de peso o por mala alimentación. Entonces, las congénitas ya sabemos que es por persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre y persistencia del conducto de Nuc en la mujer. ¿Ya? Anatomía de la región inguinal. Bueno, esta sí que realmente la región inguinal es un poco compleja de explicarla desde línea. Pero vamos a intentarlo. El conducto inguinal, vamos a ver si tengo una imagen. Aquí vemos de piel hasta peritoneo, de afuera hacia adentro. Está conformado por la piel, tejido celular subcutáneo, como todo. Y aquí empieza la diferencia. En el oblicuo mayor, el conducto inguinal tiene una pared anterior, que es esta de acá, que es el oblicuo mayor, la pared posterior, que es el oblicuo menor y el transverso, fascia transversal y gracias. Eso no me van a entender, pero les voy a mostrar una imagen ahora mismo. ¿Qué es el conducto inguinal? El conducto inguinal, ¿qué es? Si se acuerdan de anatomía, en el hombre es muy importante, un poco en la mujer, pero más en el hombre, porque por ese orificio viene el conducto deferente del testículo, ingresa a la cavidad pelviana, por así decirlo, y, bueno, cumple sus funciones en las glándulas seminales y así, transporta los espermatozoides. Si ustedes se han examinado los hombres, tenemos unos conductillos ahí por encima del testículo que ingresan a la cavidad. Eso sería el conducto inguinal superficial. Y existe un conducto inguinal profundo. Entonces, ve, el conducto inguinal, así haciendo como anatomía, es un conducto cilíndrico achatado, aproximadamente de 4 centímetros de longitud, situado a 2 o 4 centímetros cefálico al ligamento inguinal. Dice, eso es confuso. Ahorita se lo voy a mostrar. Anillo inguinal superficial está formado por la aponeurosis del oblicuo mayor, anillo inguinal profundo y fascia transversal. Y ahorita se lo muestro. Contiene el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Cuando yo pregunte, ¿qué tiene el conducto inguinal? Que ustedes van a decir, contiene el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. ¿Y cómo está conformado el cordón espermático en el hombre? En el hombre está conformado por el conducto deferente, arteria diferencial, plexo pampiniforme anterior y posterior, nervios. Y en la mujer solo existe el conducto del ligamento redondo del útero. Es un ligamento de sostén que sale desde el útero, sale por el conducto inguinal y se va al labio mayor, mientras que en el hombre es donde va hacia el testículo. ¿Alguien alguna vez vio un conducto inguinal o sabe del conducto inguinal algo de anatomía? Entonces, como les decía, el conducto inguinal tiene 6 paredes, una anterior, una posterior, uno superior, uno inferior y 2 orificios, uno superficial y uno profundo. Ahorita seguro les va a parecer chino lo que les voy a decir, pero bueno, tienen que ir aprendiendo esta parte cuando se los muestre, que la pared anterior está formada por el oblicuo mayor, la pared posterior está formada por la fascia transversal, y la pared superior está formada por 2 músculos, el oblicuo mayor y el transverso, que se juntan y forman un tendón que se llama tendón conjunto, y la pared inferior, que es el ligamento inguinal propiamente dicho. Está formado por otros ligamentos de Coles, Jim Bernard, reforzado por el de Henle. ¿Por qué es tan importante esta zona? En este dibujo podemos ver en parte lo que es el conducto inguinal. Se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, el conducto inguinal aproximadamente dice de 2 a 4 centímetros. Aquí está un cuerpo humano sin la piel y la grasa, exactamente. Solo se ve músculo y esto blanco es aponeurosis. Este músculo aquí es el oblicuo mayor, que da su aponeurosis y cubre hasta aquí. Esto aquí que se ve como un triángulo y sale algo de ahí,
Esto que sale se llama cordón espermático en el hombre, y en la mujer hay un ligamento redondo que va al labio mayor. Pero esto de aquí se llama conducto inguinal superficial, porque está más próximo a la piel, ¿ya? Y el conducto inguinal profundo está debajo de esta estructura. Tendría que abrir esta estructura y vamos a ver un orificio por donde salen o entran estas estructuras que estoy diciendo. Entonces el conducto inguinal, este es el cordón, tiene esta trayectoria. Está por debajo de, esta es la aponeurosis del oblicuo mayor. En cirugía lo que hago es abrir el oblicuo mayor como un libro. Se va para acá, se va para acá. Expongo el cordón espermático. Dentro del cordón espermático voy a ver que va y chuc, se entra a este nivel. Se entra y es el orificio inguinal profundo. ¿Ya? Entonces hablábamos de las paredes. La pared anterior, superficial, como quieren decirle, es esto acá, que se ve esto blanco, es la aponeurosis del oblicuo mayor. La pared superior, que quiere decir este techito de arriba, y esta es la pared inferior. La pared superior, aquí se juntan los dos músculos que le di, el músculo oblicuo menor, y la fascia transversales, y forman un tendón que se llama tendón conjunto, que este sería el techo, la pared superior. Y la pared inferior, este sí es el ligamento inguinal, propiamente dicho. Y la pared posterior, que no se ve, estaría detrás de este cordón espermático, que es el ligamento, es la fascia transversal. Entonces, básicamente, ese es el conducto inguinal. En el hombre pasa el cordón espermático, en la mujer el ligamento redondo, que es un ligamento sostén, que no pasa nada si lo cortan, pero en el hombre sí es muy importante preservar las estructuras, porque está el conducto deferente, están las arterias parpeniformes, está todo lo que... Y el músculo cremaster. Si alguna vez escucharon, el músculo cremaster es el músculo encargado de la contracción o la relajación de los testículos. Por eso es que en los varones, cuando hace calor, el testículo está alejado del cuerpo, está relajado, es porque el cremaster lo aleja. Y cuando hace frío, este músculo se contrae y los testículos se suben. Esto para mantener la temperatura corporal 1 grado por debajo de la temperatura corporal. El testículo tiene que estar 1 grado por debajo de la temperatura corporal para mantener su fertilidad. Entonces ese es el trabajo del músculo cremaster. El músculo cremaster, ¿de dónde viene? Es dependiente del oblicuo menor. El músculo cremaster, si no lo escucharon, lo van a buscar. Es importante que este tema vayan ahora mismo y busquen videos de anatomía de región inguinal, porque si no se les va a olvidar todo lo que yo estoy hablando. Entonces ahorita se van, termina esta clase y buscan 8 minutos Leo Coscarelli, pongan. Es un argentino profesor de la UBA que enseña muy bien, muy ilustrado y gráfico todo lo que es la anatomía inguinal. Me ayuda mucho, la verdad, porque es muy buen profesor. Leo Coscarelli, es un argentino. Y aquí no me van a entender si yo le digo si es indirecta o directa, pero se clasifican las hernias inguinales en directas o indirectas. ¿De qué va a depender la directa o la indirecta? Va a depender de cuándo produce. Esto, por ejemplo, ya es un orificio conducto inguinal abierto, ya estamos abiertos. Aquí la aponeurosis se abrió y estamos detrás. Esta es la fascia transversal. Aquí vemos el orificio inguinal superficial, profundo, y aquí vemos la fascia transversal. Indirectamente se protruye la hernia por aquí y avanza. Le voy a mostrar, no me van a entender en este lado, pero aquí vemos una hernia crural junto a la femoral, ¿vemos? Este es el ligamento inguinal. Las hernias que se producen por debajo es por el orificio crural. Y por acá arriba está el conducto inguinal. En este conducto inguinal se van a producir estas hernias, ya sea directa o indirecta. La etiología y la patogenia. Existen factores predisponentes. La herencia en un 25%. Nos queda 10 minutos, así que vamos a apurar. La herencia es importante. Pacientes con padres y abuelos que tuvieron hernia van a tener un 25% de probabilidad de heredar o de presentar algún tipo de hernia durante su vida. La edad, la hernia inguinal indirecta es más frecuente en jóvenes, primer año de vida, porcentaje de vida entre los 15 y los 20. La indirecta es más frecuente porque es una persistencia del conducto peritoneo vaginal y son inguinoescrotales, pueden ir
mientras que la hernia inguinal directa es más frecuente en la edad adulta y rara en niños y se da más en mujeres. En la próxima clase les voy a enseñar por qué es directa, por qué es indirecta, pero necesito pizarrón. La hernia inguinal directa es más frecuente en hombres, como le dije, que en mujeres, en relación de 9-1 por el desarrollo embriológico del testículo. El testículo, si se acuerdan en embriología, el testículo se forma en la cavidad abdominal y luego cuando vamos a nacer, el testículo desciende por el orificio inguinal hasta las bolsas escrotales. Y al no cerrarse ese conducto peritoneo-vaginal, queda un esbozo y se producen las hernias en los infantes. La hernia inguinal directa es rara en mujeres por tener esta pared posterior más resistente. La obesidad, como les dije, bueno, la obesidad para todo tipo de enfermedades siempre es un factor predisponente. ¿Ya? Por infiltración de la grasa, por aumento de la presión intraabdominal, porque ¿qué es lo que causa las hernias básicamente? El aumento de la presión intraabdominal, ya sea por esfuerzo, por obesidad, por mala nutrición, falla de la fibra, pero básicamente por el aumento de la presión intraabdominal que expulsa el contenido hacia afuera, ¿no? Aquí vemos factores desencadenantes. Ya vimos los factores predisponentes, ahora vemos el aumento de la presión abdominal como el principal factor. El estreñimiento puede ser una causa, personas que tienen mucho estreñimiento, estrechez uretral que pujan al orinar, síndrome prostático en el hombre, bronquitis crónica, enfisema, asma o levantar pesas, ¿no? Las causas, como les dije, en las congénitas, falta de obliteración del proceso vaginal, deformidades pélvicas, atrofia de la vejiga, patologías. Y las adquiridas, tensiones de esfuerzo durante la vida, esfuerzo intenso al orinar, defecar, toser y todo lo que ya habíamos dicho. El diagnóstico clínico, pues no, primero que nada es un paciente que viene porque tiene un ahumamiento en una zona del cuerpo, ya sea en la región inguinal o en la parte del abdomen, donde la menor importancia es el malestar porque no hay más que ahumamiento. El dolor se presenta cuando hay encarcelamiento, compromiso vascular o estrangulación. Puede haber parestesia. ¿Alguien vio alguna vez una hernia en un paciente, en un familiar? Yo, doctor. ¿Quién vio? ¿Un familiar? Sí, a mi papá. ¿A su papá? ¿De dónde era su hernia? ¿Inguinal? Sí, en inguinal, en ambos lados. En ambos lados. ¿En qué edad le apareció a su papá? Ya lo tenía hace tiempo, tiene 67 años. ¿Tiene problemas de próstata, seguro? ¿O no? No. ¿Realiza trabajo pues, pesado? Sí. Entonces esa es la causa. ¿No ha sido operado su papá? Sí, usted lo operó. ¿Yo lo operé? Ah, ya. Sí, ¿Las dos? ¿Ah? ¿Las dos o una? Las dos. Ah, ya, ahí está. Espero que esté bien. ¿Entró a la cirugía o no entró? Sí, entró 2 veces. No, pero usted entró a la cirugía. No. O sea, yo después entré. Me hubiera pedido de entrar para que le enseñe ahí. Es miedosa, doctor. ¿Ah? Es miedosa, doctor. ¿Cómo? Si es médico, no creo que tenga miedo. No. Yo estaba Pero ahí. bueno, entonces ahora que ya escuchó esto, lo vio a su papá operado, ya sabe más o menos cuáles son las causas que tuvo su papá, qué tipo de hernia tuvo su padre, qué tipo de tratamiento le hice. Seguro le puse malla. ¿Sí? ¿Le puse malla a su papá o no sabe? Sí, doctor. Ah, ya. Bueno, entonces por eso le digo que ahora cuando acabemos se van a ir a buscar anatomía región inguinal. Hay unos videos de 8 minutos de un profesor argentino que se llama Leo Coscarelli, ya para que terminen de aprender. Aquí vemos la inspección manual. ¿Qué es lo que uno hace cuando viene un paciente? Primero que nada se le hace una inspección para ver si hay una asimetría en el área de ahumamiento discreto. Maniobras de Valsalva, se le pide al paciente que tose o que haga fuerza. Y hay una palpación que se llama palpación de Landívar o maniobra de Andrew, dice su libro. Es la introducción del dedo a nivel de la base del pene, o sea, en el orificio inguinal superficial, tratar de meter el dedo en el conducto inguinal. Se le pide al paciente que tosa o puje
Y si sentimos presión en la punta del dedo, vamos a decir que es una hernia indirecta. Y si sentimos una presión en la parte posterior del dedo, vamos a decir que es una hernia directa. Pero realmente, donde se... ¿Perdón? Dígame. Que tienen 4 minutos para preguntarme lo que quieran. Esa es una maniobra que se hace introduciendo el dedo en la base del pene. Van a ir a la base del pene y van a encontrar el orificio inguinal superficial, que era el que les remarqué. Con una maniobra se introduce el dedo sin causar dolor, obviamente, y se pide al paciente que empuje. Si la masa o la protrusión nos empuja el dedo en la punta, decimos que es una hernia indirecta. Y si nos aprieta de acá, de atrás, decimos que es una hernia directa. Eso se los voy a mostrar la próxima clase para que me entiendan mucho mejor. Bueno, y diagnósticos diferenciales, como en todas las patologías, vemos que hay un montón. Que no todo lo que se abombe en esa zona es hernia, digamos, ¿no? Hernia femoral, adenitis, testículos ectópicos, puede ser un testículo que no descendió, puede ser un lipoma, pueden ser ganglios, varicocele, que es otra patología, hematomas por golpes, abscesos del psoas, adenitis, hidrocele, que es otra patología, linfoma, tuberculosis y demás. Entonces tiene un montón de diagnósticos diferenciales, pero por eso es importante la clínica, la semiología, cuándo le apareció, cuándo le aparece, se introduce solo, se queda todo el tiempo fuera, duele o no duele, usted tiene problemas de próstata, tiene problemas de estreñimiento, realiza trabajos forzados, mucho peso. Todo eso es muy importante eso dentro de su anamnesis. Y esta es una clasificación que no se las voy a preguntar, pero es importante que la sepan. Corbellini en 1905, mire, más de 100 años, ya clasificaba las hernias, ya se hablaba. Punta de hernia, hernia funicular, hernia inguinal y hernia inguinolabial. Esas son las intrainguinales y retroinguinales, son saculares, lipomatosas y viscerales. Esto a nivel de residencia sí nos los preguntan mucho, ¿no? Clasificación de 1970 de Gasten, hernias indirectas, anillos. No me van a entender ahora mismo porque no saben qué es directa, qué es indirecta, qué es McVeigh, Gilbert en el 89. Gilbert es conocido por una técnica que se las voy a mostrar, que es con malla. Fue uno de los primeros en utilizar el tratamiento de mallas en las hernias, que se llaman hernioplastías sin tensión. Antes se acostumbraba a reparar hernias con las mismas estructuras anatómicas y provocaba mucha tensión y mucha recidiva. Recidiva quiere decir que vuelven a aparecer. Ahora utilizamos mallas que nos garantizan mucho mejor de que no haya recidivas, pero existen totalmente. Hay pacientes que se operan y hay recidivas si no se cuida, si sigue tosiendo, si el problema de base no se quitó. Imagínense operar a un paciente que es prostático, que puja al orinar, lo operamos, pero va a volver a aparecer. ¿Alguna pregunta? Porque se va a acabar un minuto. Háganme una pregunta, por favor. Tengo que llevar a mi prima sus pantalones, no sé qué. ¿A dónde va a No llevar? sabía llevar chompa. Y ya está haciendo frío. Sí, dígame. Apaguen su micrófono, por favor. Allá María de Chompa, María esa, tiene ponete. edredón amarillo. Lo tiene aquí. Sí. Doctor. Dígame. Dígame, apaguen su micrófono, que no van a hacer una pregunta. Yanelisa, apaga tu micrófono. Anelisa. ¿Quién quiere una pregunta? Hay 2 manos